críticas, me han tratado de lo peor, pero yo a esta altura de mi vida no tengo posibilidad de hacer mímica sobre temas que creo que inexorablemente la historia han ido demostrando los últimos 50 años que funciona así. El peronismo cuando no gobierna es destituyente, siempre encuentra la vuelta, siempre encuentra primero un locutor para que lo anuncie, para que se exprese con mayor jerarquía y representación, y le dan el micrófono a distintos dirigentes. Después encuentran a actores, pueden ser desde los Barra Brava, después con los piqueteros, después pasará con la CGT, después con el peronismo en la calle, después con el pueblo unido jamás será vencido. Siempre encuentran un argumento como para que el que le toca gobernar, si no es peronista, la pase mal. Esta es la historia de la Argentina de los últimos 50 años. Y bueno, y en la calle así. Claro, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Porque acá hay, por un lado, el respaldo muy fuerte de Milei a Bullrich el viernes en Expo Agro, la ministra que sigue haciendo declaraciones públicas, sosteniendo que el operativo fue correcto y sosteniendo, sobre todo, su apoyo a la fuerza de seguridad. ¿Qué tiene que hacer en adelante, el próximo miércoles, sin ir más lejos, que pasado mañana? Está bien lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está mostrando un cambio de pauta cultural. Yo ayer le decía, y esta mañana discutía con algunos colegas de ustedes, y seguramente esto genera también algún nivel de fastidio. Este es un fenómeno muy porteño. Los porteños nos hicieron creer a los argentinos que tomar una calle, coparla, romper absolutamente todo, bueno, es parte de la protesta. De hecho, que hay una jueza que interpretó, violando absolutamente todos los preceptos legales, interpretó que ese es el derecho de la protesta, el derecho constitucional. Sí, y a la libertad de expresión. Está una torpeza total, brutal. Pero también se dan cuenta, ustedes tienen un componente ahí en la ciudad de Buenos Aires, un componente jurídico, un componente político, un componente ideológico que nos hace creer a los argentinos que destrozar el mobiliario público es parte del derecho a la protesta. Y que uno puede ir a protestar con piedras en la mano y pegarle a la policía porque en definitiva el derecho constitucional es expresarse frente a las autoridades. Sí, ahí... Esto la verdad que no es... La verdad que no existe en ningún lugar del mundo. No hace falta crear ninguna figura penal. El Código Penal reprime enérgicamente, pero para eso hay que tener, primero, predisposición política, decisión de llevarla adelante, pagar el costo que eso significa. Por lo pronto, el gobierno pareciera que va en ese sentido. Estamos dispuestos a reprimir este tipo de conductas violentas que no están aceptadas de ninguna manera en el Código Penal. Después, por supuesto, que para eso va a tener que ayornar, va a tener que tener un consejo a la magistratura que le diga a los jueces y a los fiscales, así no, nosotros no podemos destruir el patrimonio público y terminar con policías lastimados, esto le sale al Estado una fortuna y ustedes en menos de media hora ordenan la libertad. Entonces, todo un procedimiento. Yo lo que veo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, ahora también hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque claramente el peronismo sabe, y cuando digo el peronismo digo todas sus múltiples versiones, que siempre encuentran algún argumento para expresarse, de que en definitiva este nivel de violencia a la larga, la historia siempre les terminó dando la razón, se terminan quedando ellos con la razón. Entonces no hay que sobreactuar, hay que actuar con firmeza, con inteligencia, con contundencia, y todo el estamento de Estado tiene que expresar con claridad. Vos podés venir y protestar, vos podés venir a plantear lo que a vos se te ocurra, lo que no podés venir es a romper las instituciones, a llevarte puestas las instituciones, a pegarle a los policías, a cortar el... Sí, quemar un patrullero, hay policías heridos, uno herido de bala. Ahora, acá pones un tema, pone usted, senador juez, un tema interesante. Estamos le cuento con Silvana Giudice y también la diputada nacional y con Luis Tonelli, que es analista político. Luis, te pregunto a vos, acá el senador juez dice algo interesante. A ver, ¿cuál es la tolerancia social de una sociedad que le dio un mandato al gobierno, por lo menos cuando votamos, pareciera que había dos mandatos fundamentales, bajar la inflación y el orden público, el orden en las calles, terminar con los piquetes, temas vinculados con la seguridad pública, y cuando de pronto en el operativo aparecen fisuras, ¿no? Y tenés un herido muy grave, que esperamos se reponga pronto Pablo, ojalá así sea, bueno, en fin. ¿Qué tolerancia tiene la sociedad? Sí, dígame usted, senador, y le pregunto a Luis también, sí. Pero en eso también el Estado tiene que actuar, tiene que formar a los cuadros, o sea, recuperar el orden no significa reprimir a los que dé lugar. También hay que formar a la Policía Federal, a la Gendarmería. No es de cualquier manera. Por supuesto. No es reprimir en la que te dé la cabeza. O sea, digo, mantener el orden significa que los primeros que mantienen el orden son los de este lado. De esta forma hay un protocolo, hay una manera, no es de cualquier forma. Entonces, si nosotros logramos instalar ese concepto,
y romper esa vieja conducta, ese viejo patrón de que está permitido todo de cualquier manera y en aras de defensa de los derechos a la expresión yo puedo hacer cualquier locura, vamos a recuperar claramente el espacio público y vamos a recuperar el cumplimiento de la ley. Digo, este es un trabajo que también el Estado tiene que también formar a su personal para que entienda tiene que ser no es de cualquier manera. Obviamente, un accionar profesional. Y si alguien se sale de ese protocolo profesional, por supuesto debe ser sancionado. ¿Vos, Luis, cómo lo interpretás? Sí, no, la sociedad ha valorado, evidentemente, la recuperación del orden público, ¿no es cierto? Esto se ha exhibido en las encuestas y queda claro también que la sociedad está alerta frente a hechos de desborde de la competencia de las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? También. Ahora, es cierto que estas barras hoy forman una especie de casta del lado B de la política argentina. ¿En qué sentido? Que están al mejor postor, ¿no es cierto? Obviamente uno puede identificarlas como una fuerza política, pero es violencia política profesional, ¿no es cierto?, desde las zonas marginales de la sociedad. Y me parece que sobre esto habría que hacer una inteligencia previa y un ataque previo de esas barras, ¿no? Porque llegar al acontecimiento, ¿no?, como dice la ley, estén involucrados en un acto de... Pero esta gente que está preparada está al mejor postor, ¿no? Sí, bueno, un mercado negro de la violencia. Eso, el mercado negro de la violencia, me quedo con eso y que están al mejor postor. Y ahí le pregunto a Luis Juez, los dos se llaman Luis, y también a la diputada, porque la ministra Bullrich dijo, no sé si tienen ya algún nivel de investigación o de prueba, o simplemente es algún indicio, que había 50.000 pesos, que había una erogación, ¿no? Para todos sabemos que los barras no se mueven por amor a nada, ni a los jubilados ni al arte. El ministerio está aportando todas las pruebas recabadas sobre la organización de la marcha y también sobre el operativo policial, porque hubo determinada información con distintas tomas respecto a cómo fueron los hechos de la herida al fotógrafo. Y bueno, el ministerio está próximamente a explicar cómo fue el operativo para justamente lo que dice Luis, demostrar que no hubo un exceso en determinada maniobra, sino que había una maniobra en curso, una barricada y una persona que se puso adelante. Bueno, todas estas cosas hoy en día con la tecnología son muy fáciles de entender. Sí, pero sí, lo que una pericia sí lo va a determinar como decía claramente. al principio, la gente está muy consciente de que si los dejamos, lo que no se gana en las urnas se termina ganando por la violencia política, irrumpiendo incluso hasta en el recinto de la Cámara de Diputados, como ya ha pasado en otras oportunidades. Senador, aprovecho también para preguntarle, porque hay mucha información política, más allá de lo que estamos discutiendo respecto de la violencia, lo que pueda pasar el miércoles. ¿Va a haber sesión este jueves, sí o no? ¿Es posible que se trate el tema de los pliegos de los jueces y que el gobierno obtenga un revés en ese sentido? Sé que la iniciativa del oficialismo era poner ficha limpia también en el temario. Cuéntenos. Bueno, permítame un párrafo ahí. O sea, usted habrá visto que en la historia de la Argentina siempre aparecieron barras bravas condenados, nunca apareció un dirigente deportivo. Es cierto. Sí, como decía Luis recién, todo el aparato del Estado está puesto para prevenir estas cuestiones. Yo te garantizo que el día que termine condenado junto con un barra brava, el dirigente que le dio la plata de ese club, se acabó la plata de los dirigentes sosteniendo esa mano de obra violenta. Esto te lo digo con absoluta experiencia. O sea, siempre se pone el foco el tipo que va a tirar la piedra con una camiseta de fútbol, pero nunca el dirigente que le paga. Sea para una elección de las autoridades del club, sea para una... Entonces digo, ahí también tenemos que enfocarnos, tenemos que profesionalizarnos. El brazo de la ley y la dureza de la ley le tiene que llegar a todos. Todos tienen que saber que de una forma u otra, si pago, si contrato, si busco, si conchavo, si traigo, soy tan responsable como el tipo que tira la piedra y rompe un vidrio o le lastima la cabeza a un policía. Si logramos establecer eso, que en los países serios, y pongo este ejemplo, siempre lo pongo de ejemplo, me tocó ser embajador en Ecuador con Correa presidente. Y digo a todos estos progres que andan por la calle diciendo el derecho a la protesta, anda a cortar una calle. Con Correa, después de los Castro, debe ser el tipo de mano izquierda que había en la región. Sin embargo, no te dura un minuto una calle cortada en el Ecuador en aquella época. Entonces, y yo venía y lo comentaba y decía, che, muchachos, miren que en este país que se dice socialista no hay ninguna posibilidad. Y puedo citar un montón de ejemplos, esos 2 años y medio que estuve como embajador, de argentinos que iban, por ejemplo, en un partido Atlético Tucumán, que yo le decía, muchachos, ni se les ocurra cortar la calle porque acá
Acá no existe eso, no hay ninguna posibilidad, no se le ocurra taparse la cara con un pañuelo para hacer una protesta, porque eso acá es violentamente reprimido. Dicho esto, la sesión va a depender de claramente qué convoque. Hay dos pedidos de sesiones especiales generadas por distintas bancadas, va a depender de la presidenta a cuál entiende darle prioridad, pero obviamente hay una donde también está el tema de ficha limpia y hay otra donde están los pliegos de los jueces, que ya inclusive la de García Mancilla tiene dictamen de comisión de manera negativa de la semana pasada. Así que bueno, dependerá a quién convoca, qué convoca y qué decisión toma. Lo puede tomar en soledad la presidenta del cuerpo, lo puede tomar en una reunión de labor parlamentaria con los presidentes de bancada. Y otro tema que es bien controversial, y a propósito también de la presencia de la diputada, ¿no? Tengo entendido que ahora ya a fin de mes, creo que el 31 de marzo, termina este congelamiento, digamos, de las dietas de los senadores, y eso también genera, bueno, mucha discusión pública respecto de lo que cobran. Cuéntenos, senador juez. Hay cosas de las que no se vuelve nunca más. Nosotros no vamos a volver nunca más de esa sesión vergonzosa y bochornosa que con 48 manos levantadas en 47 segundos se aumentaron la dieta. De eso no se vuelve más. Del ridículo no se vuelve. O sea, esto está dicho, lo he dicho en millones de oportunidades y me ha generado eso la antipatía de muchos de mis colegas. Yo tengo una postura tomada con respecto al tema de la dieta. Yo no hago política por la dieta. Lo he dicho con claridad, lo he planteado en esa sesión, lo votamos en contra, estuvimos en contra del dictamen, estuvimos en contra de la votación y nos faltó picardía para pedir que la votación sea nominal. Seguramente se abrirá una paritaria con el personal legislativo en la cual entra el tema de los senadores y seguramente en el marco de la racionalidad. Yo soy de los que dije, inclusive esto me llevó a tener un enfrentamiento con la presidenta del Senado, con lo cual hoy no estoy pasando por el mejor momento con la presidenta del cuerpo, cuando en diciembre intentó instalar este tema. Yo dije, ¿por qué estás hablando de este tema si no hay ninguna paritaria? No se está discutiendo absolutamente nada y la paritaria recién se va a abrir en marzo y seguramente será en el marco de la inflación. Yo, es una decisión que tomará el bloque, yo tengo una postura tomada, creo que nosotros debemos mantener el congelamiento producto de lo obsceno, de lo agraviante, de lo injuriante, de lo lacerante que fue aquella sesión, que claramente nos puso en un lugar verdaderamente vergonzoso. Sí, ¿y de qué depende que el congelamiento se prorrogue? O sea, ¿es el mismo cuerpo el que tiene que votarlo? Porque usted recién hacía referencia a la paritaria de los empleados de legislativos, pero acá también se pueden desenganchar. Yo creo que en diputados en un momento se desenganchó, porque claramente el personal legislativo tiene otra situación. Es sí, más, pero puede por un lado ir la paritaria del personal legislativo, que nosotros no tenemos por posibilidad eso, desengancharla de la paritaria de los senadores. Y mantener el congelamiento de la dieta de los senadores, que creo que sería lo más lógico, lo más honesto que podemos hacer en este momento. ¿Y de quién depende? ¿Es Villarroel? ¿Son ustedes? Depende de los senadores, claramente. ¿Tienen que votarlo en el recinto? Claro, va a haber que votarlo en el recinto y con el antecedente de aquel no tenga ninguna duda que va a quedar claro que cada uno y qué postura tiene cada uno de nosotros. La mía es esta que le acabo de expresar. Creo que debemos mantener el congelamiento producto de aquella vergonzosa sesión. Bueno, no nos olvidemos que esto está antecedido por una declaración muy poco feliz de hace muy poco de Victoria Villarroel, que no es senadora, claro, es vicepresidenta, diciendo que ella ganaba chirolas, ¿no? Si no me equivoco, ese es el textual o algo por el estilo, que también genera mucha irritación. Hoy, chirolas o no chirolas, la gente entiende que nuestro trabajo muchas veces está sobrevaluado. Lo digo con todo respeto. Hace 40 años que hago política y lo hago, intento hacerlo con la mayor dignidad, pero muchas veces terminamos pagando justo por pecadores. Terminamos todos en el mismo barro. Cuando la gente se enoja con la política, se enoja con todo, no sabe distinguir y cree que todos somos bandidos o que hacemos política por la plata. O sea, en definitiva, hay gente honorable en todas las bancadas, en todos los sectores, con todos los pensamientos. Esto no es patrimonio de un pensamiento de un partido político, pero bueno, esa también, en los momentos que está viviendo la gente, con el nivel de aguante que tiene la gente, con el nivel de paciencia que tiene la gente ha aguantado un año de un ajuste espectacular y se ha callado la boca y ha sostenido esperando que la economía recupere y que el presidente pueda cumplir con sus compromisos de recuperar la economía y tener competitividad con la moneda. Me parece que nosotros deberíamos estar acompañando y estar a la altura de esa expectativa y de ese esfuerzo que ha hecho la gente. Pero bueno, es un tema que seguramente va a dar un debate, una discusión y claramente va a quedar claro quién está de un lado, quién está de otro, qué opina cada uno. Yo sobre ese tema tengo una postura formada desde hace muchísimo tiempo. Juez, gracias, muy amable.
Bueno, buena semana, que les vaya muy bien. Gracias, gracias. Seguimos con Luis Tonelli, también con la diputada Silvana Giudici, pero quiero, Jan, antes que nos des información respecto de lo que va a pasar con medidas de fuerza que se suman ya a este clima de protesta y de zozobra social. Bueno, por un lado, ¿qué va a pasar el miércoles? Por ejemplo, ATE